Ok, doctora Astrid, quisiera que le contara a las personas que nos están viendo en este momento y a quienes nos van a ver después a través de redes sociales, ¿qué hace Moreno Trujillo y por qué son ustedes tan bien reconocidas en el mercado? ¿Por qué la gente llega bastante a ustedes y las contrata para este tipo de litigios? Bueno, pues las personas que llegan a nosotros por este tipo de litigios sobre el tema que estamos abordando hoy, que es la contratación laboral, es porque en Moreno Trujillo tenemos una ventaja bonita, profesional, que tengo que resaltar y es mi querida colega, que es especialista en este tema laboral. Es maga, es una gran profesional. Entonces, digamos que las personas, nuestros clientes, se sienten identificados, se sienten acompañados, encuentran en nosotros ese conocimiento, ese respaldo que pues estamos dispuestos a brindar para que de principio a fin logremos llegar a satisfacer los derechos que están buscando. Y para eso está la doctora Gina, que es realmente una gran profesional en el tema de laboral. Bueno, doctora Gina, continuemos con los contratos a término fijo. ¿Cómo operan estos contratos? Si son ventajosos o no. ¿Sí? Los contratos a término fijo, pues como su nombre lo indica, están supeditados, digamos, a un tiempo, ¿sí? Ya no quedan a la deriva de lo indefinido, sino que fijamos un tiempo, un plazo. Eh, Estos contratos, la norma me dice, usted puede hacer contratos a término indefinido eh, a un año o a menos de un año. ¿Qué es lo importante? Que ese contrato a término fijo siempre sea por escrito, porque si yo no lo hago por escrito, la misma ley me va a tener que es un contrato a término indefinido. Es decir, yo no puedo pactar verbalmente con Astrid un contrato a término fijo de 3 meses, porque la ley me va a decir qué pena, no son 3 meses, su contrato laboral es a término indefinido. Entonces es importante que sea por escrito. Otro tema importante es que eh, los contratos que van eh, a menos de un año, yo los puedo prorrogar. Los puedo prorrogar por 3 periodos iguales. Entonces, yo contrato, por ejemplo, una persona a 3 meses, le prorrogo una vez, le prorrogo 2 veces y le prorrogo 3 veces máximo, ¿cierto? Por el mismo término que iniciamos o por uno más corto. Pero, ¿qué me dice la ley? Cuando usted llegue a esa tercera prórroga, usted ya no va a prorrogar una cuarta vez por 3 meses, sino se lo tiene que hacer por mínimo un año. Y de ahí en adelante prorróguelo todo lo que quiera, pero por mínimo un año, ¿sí? Eso es una regla especial. Se ve que hay muchos empleadores que usan prorrogar y prorrogar y prorrogar contratos de 3 meses y así se quedan en el tiempo y esto pues es una indebida práctica. Importante también en el tema de los contratos a término fijo es que yo esté muy pendiente de cuándo se va a vencer el contrato de la persona que contraté para con un tiempo prudencial de 30 días hábiles, de 30 días, perdón, anteriores, yo le pueda dar aviso de que no quiero continuar con su contrato laboral y que no se va a prorrogar. Entonces, es importante dar ese aviso. Si yo no le aviso a la persona, el contrato se me prorroga. Este contrato es ideal cuando yo necesito, por ejemplo, personas por un tiempo determinado, contratos a 6 meses, 8, un año y máximo los puedo contratar a 3 años. Máximo a 3 años, pero ese contrato que va a 3 años lo puedo seguir prorrogando en el tiempo.
se acerca la temporada decembrina, ¿ese tipo de contrato sería el ideal? Sí, se pueden contratar por ese periodo de tiempo. Lo que pasa es que administrativamente para un empleador no es tan bueno contratar a las personas por este tipo de contrato. ¿Por qué? Porque muchas veces se les olvida avisarle a la persona que su contrato no va a ser prorrogado y entonces se les prorroga y continúa. A veces para esas temporadas que es bueno, o contrátelos a través de una temporal, ¿sí? Por el tema de que va a haber aumento de producción, o contrátelos por un contrato de obra o labor que defina ese periodo que va a ser la temporada. Se entiende que apenas acabe la temporada, se acaba el contrato y no necesito darle un preaviso al trabajador para que se vaya y yo no lo tenga que indemnizar. Quiero que miremos si es cierto que los contratos a término fijo que se prorrogan varias veces se convierten en un contrato a término indefinido. ¿Eso es obligatorio? No, don William. De hecho, eso es como un mito o como una creación de la gente, porque realmente la norma así no lo especifica. La norma me da la opción de prorrogar los contratos a término fijo máximo 3 veces cuando son menores a un año, ¿sí? Y también me da la opción de que yo los prorrogue en el tiempo y no por eso se van a volver contratos a término indefinido. ¿Por qué? Porque mi intención no es contratarlo a término indefinido. Mi intención es que esté por un término fijo. Lo que pasa es que si lo miramos en la práctica, si yo contrato por 10 años a términos fijos, por ejemplo, un año, otro año, otro año, otro año, a un trabajador, pues realmente yo no lo quiero tener a término fijo. Eso ya se me vuelve un tema indefinido, ¿sí? Pero digamos que automáticamente no se convierte. Es un mito. Ok, es un mito, uy, importante saberlo. ¿Qué otros tipos de contratos laborales nos puedes indicar? Por ejemplo, yo he escuchado el de obra o labor. ¿De ese que nos puedes contar? Bueno, el contrato por hora o labor, es importante que sepan que es un contrato laboral. También hay gente que tiene como el mito de que el contrato por hora o labor es por prestación de servicios. No es así. Este tipo de contrato se usa mucho, por ejemplo, en sectores como la construcción, en el que pues hay una obra, ¿cierto? Y yo necesito contratar un personal para lo que dure la obra. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo contratar a término indefinido si realmente mi obra va a tener una duración estimada de 2 años. Pero tampoco lo puedo contratar a término fijo porque yo no conozco cuál va a ser la duración de esa obra. Entonces, digamos que se da mucho en ese sector. Hay otros, por ejemplo, yo puedo contratar a don William para que me haga un tema de una investigación y la obra o labor va a ser el tiempo que usted invierta en esa investigación. ¿Y cuándo se acaba? Entonces, ahí es donde hay que redactar muy bien los contratos. En el objeto de ese contrato yo voy a definir cuál va a ser esa obra o labor. La obra o labor es que don William me haga esta investigación del COVID, por ejemplo. Y finaliza cuando ya me haga entrega del acta o de los resultados del tema del COVID, ¿cierto? Ahí finaliza. Yo eso no lo sé cuando lo firmo, pero sí lo voy a saber a través del tiempo y el día que usted me entregue a mí el acta y finalice la labor, ese día se acaba el contrato y yo no tengo que preavisarle, yo no tengo que advertirle que se va a acabar, porque realmente pues estaba pactado que era por lo que durara la obra o labor. Vamos con una pregunta que yo creo que despierta bastante escozor y es, hace un rato nos estabas mencionando que se utiliza mucho una forma de vinculación contractual que es la civil. ¿Exactamente cómo se llama? Don William, ese tipo de contrato civil es el contrato por prestación de servicios. Pues lo hemos dicho, es civil, no es un contrato laboral y no tiene las mismas características. Ahí me detengo. Quiere decir que no establece un vínculo laboral con la empresa. No, no lo establece y de hecho, pues al ser civil, empezando, pues debe ser un contrato por escrito, por ejemplo, ¿sí? Es un contrato en el que yo no voy a recibir prestaciones sociales, no voy a estar afiliada a los sistemas por parte del empleador, porque pues no hay un empleador, y yo como contratista, como persona que voy a prestar el servicio,
voy a tener que hacerme cargo de los pagos de mi propia seguridad. Y seguramente el día que me vaya de esa empresa, se acabe ese contrato civil, pues no me voy a ir con la liquidación. ¿Por qué le digo que se ha desnaturalizado un poco? Porque algunas entidades, incluso las entidades públicas, tienen por práctica hacer este tipo de contrato de prestación de servicios, pero a medida que se va ejecutando, se desnaturaliza y termina la persona realizando o ejecutando sus labores como si realmente fuera un trabajador. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa persona va a estar subordinada, va a someterse a un horario, a unos procedimientos, a ese profesional, por ejemplo, que contratan por servicio, le van a decir, no, es que usted tiene que hacer las cosas de esta forma, yo le voy a suministrar elementos de trabajo, ¿cierto? Y pues ahí desconfigura lo que es un contrato de prestación de servicios, que es muy autónomo del que presta el servicio. Una persona que tiene este tipo de contrato de prestación de servicios, si un día le dice al empleador, no, yo no voy a ir allá, no, me levanté tarde y no quiero ir hoy, voy mañana, ¿eso se puede? Lo que pasa, William, es que, bueno, ahí voy a mencionar 3 elementos esenciales que debe tener el contrato laboral, y es la prestación personal del servicio, que haya una subordinación y que haya un salario. ¿Qué pasa? En el de prestación de servicios, yo no tengo esa subordinación. Prácticamente yo desde que preste mi servicio, a usted no le importa si yo debo ir o no, o si ese día llego una hora antes o salgo una hora antes. Subordinación es que no tiene jefe. Digamos que no es tanto como no puede haber nadie por encima suyo, porque sí, digamos, usted tiene que dar cuenta de ese servicio que va a prestar si es prestador de servicios, ¿cierto? Y pues usted tiene que dar unos resultados y mostrar lo que hizo para que pues sus honorarios de verdad pues se representen. Pero como tal, esa exigencia que yo le hago a un trabajador en comparación a un prestador de servicios no debe ser la misma. Y ahí es donde se desconfigura. Entonces, contratamos una persona por servicios y resulta que yo la hago marcar el horario de ingreso y salida, y resulta que yo la estoy sometiendo a ciertos reglamentos que solo son de un trabajador. Entonces, eso puede estar en la práctica convirtiéndose en un contrato realidad, es decir, en un contrato laboral.